Saludamos al ingeniero Carlos Luis Ávila para que esté con nosotros en la pantalla y obviamente empezar la entrevista. Él es presidente de la Corporación Al Día y vamos a tratar un tema sobre la importancia de una auditoría en las empresas. Ingeniero Carlos Ávila, ¿nos escucha bien? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Qué Buenas gusto. tardes. Gracias por la invitación. Un placer, un gusto. Una auditoría es el proceso de evaluación minuciosa de una organización para conocer sus características específicas, así como sus debilidades y también sus fortalezas. A raíz de la pandemia, que presentó situaciones críticas en diversas empresas por el tema económico, el rol de los auditores ha ganado importancia, debido a que los líderes buscan identificar los puntos críticos y riesgos de la empresa para establecer un control en tiempo real. Y obviamente que hay gente, yo he escuchado, que se pone a la carrera y dice, hay que hacer una auditoría, algo está fallando, y queremos estar al día también con la superintendencia de compañías, el servicio de rentas internas, y cualquier debilidad o fortaleza que puedan tener también se la revisa, se la revé. Más o menos en este panorama, ¿qué más nos aconseja usted, ingeniero Carlos Ávila, con respecto a esta importancia de la auditoría en las empresas? Bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a usted, Edison, a Julio. Bien, en el tema de la auditoría externa, este es un tema que está ahorita de moda, sobre todo en este mes. ¿Por qué? Las empresas tienen que cumplir con el contrato de auditoría externa para poder presentar los estados financieros ante la superintendencia de compañías. Esto pues tiene como vigencia o plazo hasta el 30 de septiembre y se extiende hasta el día 30 de octubre. ¿Sí? Lo correcto es que hasta el día 30 de septiembre todas las compañías puedan haber subido los contratos de auditoría externa de todas aquellas empresas que están obligadas a tener auditoría externa. ¿Quiénes están obligados a tener auditoría externa? Todas aquellas empresas que al término del año anterior, esto es hasta el 31 de diciembre del año 2020, sus activos superen los $500.000. Estas empresas están obligadas a tener auditoría externa. Por lo que hoy, este documento, que es muy importante, que se llama el CCO, que es el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, todas las empresas lo necesitan a efectos de poder representar tanto a los bancos o a los proveedores o a las personas que estén interesadas en conocer cómo está la situación de la empresa, a fin de que la misma no tenga una obligación pendiente en la superintendencia, ya que sabemos que hoy toda la información es pública. Entonces, si yo requiero ver el estatus de la compañía que está con obligación de auditoría externa, quiero saber si esa compañía está cumpliendo con las entidades gubernamentales, pues yo ingreso a la página de la superintendencia y puedo observar si esta empresa ha cumplido. Si no ha cumplido, pues le va a ser un incumplimiento porque probablemente no subió su contrato de auditoría externa o no ha subido pues los estados financieros o documentos que requieran la superintendencia de compañías que estén al día. Estos reglamentos vienen obviamente de parte del Estado ecuatoriano, o es una ley general a nivel del mundo. Usted nos dirá, pero... No, en el caso de Ecuador es una ley estrictamente apegada a una norma legal para todo lo que tiene que ver con superintendencia de compañías. Correcto. ¿Sí? Eso es para cuidarnos también la corrupción, porque por ahí se escucha, se lee también de esa famosa doble contabilidad. Es decir, aparte del auditor interno, cuando ya la empresa tiene más de $500.000 en beneficios, qué sé yo. En activos. Correcto. En activos necesita un auditor externo que verifique, confirme lo que han auditado internamente. Así es. Por ejemplo, mira, la ley también te indica acerca de las empresas de interés público. En las empresas de interés público ahí no caben montos de auditoría. Simplemente, por ejemplo, empresas de interés público como las constructoras, como las firmas de auditoría mismo, como las inmobiliarias. Entonces, ellas no tienen monto, ellas están simplemente obligadas a tener auditorías externas. Ahora, este mito de la doble contabilidad, sí me gustaría indicarlo, ¿no? Ya hoy, la doble contabilidad, eso es un mito que va desapareciendo con el tiempo,
probablemente hay gente que lleve de forma desordenada las cosas. Pero ya en la doble contabilidad eso no ha existido, no existe ya, porque hoy la información se cruza todo con las entidades gubernamentales. Por ejemplo, en el caso del Servicio de Rentas Internas, cuando usted, por ejemplo, va a comprar a un supermercado, ya hoy el SRI conoce lo que usted compra, cuánto compra y en qué ¿Dónde? y con qué frecuencia compra, ¿no? Correcto, Hoy sabe si usted compró una refrigeradora, compró un terno, compró una camisa. La información hoy básicamente ya está cruzada, hoy se cruza. Las empresas están obligadas a tener contabilidad y las empresas que están obligadas a tener contabilidad pues mantienen sus registros contables de forma ordenada. Como dije, ya hoy la información es plenamente cruzada. Te cruzan información con el Servicio de Renta Interna, te cruzan información con con la Superintendencia de Bancos, con los bancos, ¿sí? De tal manera que ya hoy, por ejemplo, también tienes el tema de las tarjetas de crédito, tienes las cuentas corrientes, las pólizas. Por ejemplo, si tú tuviste una póliza y no declaraste en tu impuesto a la renta, el SRI te notifique y te dice, oye, tú has omitido estos ingresos, por lo tanto, requiero que los declares y si tienes que tributar en la parte que corresponde, en la parte que excede, pues cumpla. Todo en orden. Ya el tema del mito de la doble contabilidad, ya hay que irnos quitando. Ya es buena más hora. difícil. Qué bien. Ingeniero Carlos Ávila, ¿qué tal? Julio Orellana le saluda. Para las ¿Cómo está? pequeñas y medianas empresas, ¿es o no es necesario llevar a una auditoría? Y si es necesario, ¿en qué razón? ¿Por qué es así? ¿Por qué deberían hacerlo? Ya. La Superintendencia de Compañías tiene clasificado varios tipos de empresas, ¿no? A las micro, hoy día hay hasta las A, ¿no? Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, aquí en esta parte no hay una distinción porque te dice que si las empresas superan los $500.000 activos, ya están obligadas a llevar contabilidad. Puede ser lo siguiente, ¿no? Una empresa puede ser que tenga por activos $600.000, pero vende $10 millones. De esos hay muchísimos casos, ¿sí? Como puede ser como una empresa de interés público, como una inmobiliaria, que de la misma forma facture $100.000, pero por ser de interés público, debe tener su auditoría externa. ¿Sí? La auditoría, hay dos tipos, ¿no? Hay la auditoría externa, que tiene que ver con la obligatoriedad de cumplir con una formalidad, de cumplir con la ley, con la Superintendencia de Compañías, con la Superintendencia de Compañías. Y la auditoría interna, que es la que tú realizas para efectos de tener un control sobre la gestión de tus gerentes, ¿sí? A efectos de llevar un control más pormenorizado en el cual tú estos informes se los diriges a la gerencia y a los accionistas, ¿sí? Entonces vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, como bien preguntaba Julio, ¿no? Las auditorías pues las pueden hacer todo tipo de empresas. Nosotros recomendamos que hagan auditorías. Pueden ser pequeñas, medianas, grandes, inmensas. Hay empresas que muy grandes, que inclusive nunca hacen auditoría o no tienen un departamento de auditoría, pero cuando vienen y hacen la auditoría externa, como en muchos casos nosotros hemos realizado auditoría externa, en las que hemos encontrado problemas, pero hemos llevado a soluciones y llevamos a todos nuestros clientes a soluciones. Claro, porque sí somos muy enfáticos en decirle, mira, tienes todos estos problemas, van a salir todas estas cantidades de observaciones, pero son observaciones que vamos a poder ir mejorándolas en el tiempo, en 1, 2 o 3 años, de tal forma que si el empresario está predispuesto a ordenarse, entonces él, con el tiempo, unos 3, 4 años, va a tener un informe de auditoría, pero de alta calidad. ¿Para qué? ¿Para qué sirve este informe de auditoría, Julio y Jason? Estos informes son pues tremendamente importantes porque de ellos depende muchas veces que el banco te dé crédito, que los proveedores te den crédito, que tú puedas estar bien visto por la institución bancaria. Pero si tú tienes una auditoría externa, por ejemplo, si mañana tú presentas una auditoría externa con una opinión limpia, que es como se indica, pero tienes un capital negativo, ¿sí? Quienes revisen tus estados financieros, el público en general que revise, ¿tú crees que va a confiar en esa empresa? Sí, claro. No, Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El auditor externo que emitió ese informe de auditoría externa ni siquiera estuvo pensando en todo
en toda la implicación que tiene emitir un informe de auditoría externa hacia la sociedad, digo yo. Porque un informe de auditoría externa tiene una implicancia en la que por ese informe de auditoría los bancos me tienen mal calificado, por ese mal informe de auditoría no puedo tomar decisiones al respecto ni con mis proveedores, probablemente hasta con mis clientes. Entonces, ¿qué confianza tengo ahí? Pero si un auditor ha realizado un trabajo bien hecho, le ha aconsejado lo mejor al cliente para que pueda presentar un estado financiero como debe ser, entonces esa es la confiabilidad. Y Corporación al Día, ¿qué es lo que te vende? Te vende confianza. Nosotros lo que le vendemos al cliente es confianza, tranquilidad, para que él pueda estar tranquilo que sus estados financieros han sido auditados de una manera profesional con el respaldo de una firma internacional como AN, y de esa manera ellos puedan estar tranquilos con sus proveedores, con sus clientes, con sus accionistas. Ingeniero, Y estar, dígame. ¿por qué razones algunos empresarios omiten hacer auditorías? Estamos hablando de los casos de pequeñas o medianas empresas. Usted dice que es importante, pero ¿por qué razones? Quizás económico u otra razón, no sé, ingeniero, que nos pueda detallar por qué omiten a veces hacer auditorías. Bueno, pueden ser varias razones, ¿no? Una, porque no le gusta, porque no quiere tal vez vivir la realidad, o dos, porque creen que es extremadamente caro. Hoy, realmente, hacer un trabajo de un proceso de auditoría no es caro, no es costoso, es muy saludable porque puede ser que tú estés manejando una empresa en la cual muchas veces hemos visto negocios de $1 millón, de $500,000, de $600,000, que por no haber invertido o haber hecho un análisis o haber llamado a un profesional o a varios que le coticen para que le hagan una revisión de auditoría, han tenido que pagar ingentes cantidades de dinero en impuestos o en normativas contables o normativas tributarias mal aplicadas. Entonces yo siempre le he dicho, le digo a la gente, le digo a los clientes, le digo al público en general, digo, le das guardando al servicio de rentas internas, le das guardando a veces hasta el municipio, porque en vez de gastar, ¿sí? Como ellos dicen, en vez de gastar una auditoría, no es que vas a gastar, realmente te estás ahorrando el contratar un profesional que te permita indicarte que estás haciendo bien las cosas. Casos en los cuales nos hemos encontrado, por ejemplo, haciendo auditorías una vez a un restaurante, veíamos que él consideraba dentro de sus ingresos el IVA, ¿sí? Y no estaba haciendo bien las cosas con la parte impositiva. Entonces tuvimos que recomendarle que lo haga de manera correcta porque si no iba a tener un problema tributario. Ahí hacemos la relación costo-beneficio, ingeniero, ¿no? La relación costo-beneficio. ¿Eh? Por ejemplo, a veces hay empresarios que parece mentira en estos tiempos, consideran que el cobro del impuesto es parte del ingreso. No. Pero a veces es porque obviamente ellos están metidos más en un tema empresarial, en su tema de negocio, en su core de negocio, y esa parte pues no la conocen, la ignoran y creen que es así. Pues hemos llegado en muchos de los casos y hemos dicho, oiga, esto de aquí no es suyo, esto es del Estado, tiene que pagar. Y no, pero es que a mí no me dijeron que hagan esto. Eso es lo que hace, eso es lo que permite una auditoría, ¿no? A veces de tal manera que cuando tú haces la auditoría con un profesional lo que hace es prever para que mañana el servicio de rentas internas no llegue y te toque la puerta, ¿no? Porque no es que el servicio de rentas internas te busca, no, uno lo da llamando. Claro. ¿Por qué? Porque hoy como el servicio de rentas internas con tanta tecnología, el cruce de información es tan interesante, ¿no? Que la gente dice, pero ¿por qué me busca el servicio de rentas internas a mí? Yo digo, no es que los busca, uno los llama. Porque si uno está haciendo mal las cosas, por no pagar una auditoría, por no hacer una revisión unas 2 veces al año, una vez al año al menos, pues caen este tipo de errores, ¿no? Y a veces, muchas veces errores involuntarios. Y hay que evitar, obviamente, multas futuras, inconvenientes, tropiezos, y hay que, obviamente, también solicitar a los profesionales. Ustedes tienen más de 34 años en auditorías, por eso se llama la Corporación al Día. Una auditoría contable representa muchos beneficios para una empresa, no solo mejora la transparencia, la fiabilidad frente a terceros, sino también que mejora la calidad interna de la gestión. Es importante recordar que el 30 de septiembre vence el plazo impuesto por la Ley de Compañías en Ecuador,
para que las empresas hayan contratado su auditoría externa. Y ahí están los expertos. Así es. Como el ingeniero Carlos Luis Ávila, presidente de la Corporación Al Día. Hemos conversado brevemente sobre la importancia de una auditoría en las empresas. Usted nos deja bastante claros ciertos detalles que desconocíamos y que es importante para el público en general conocerlos, ¿no? Sobre todo porque es una inversión llamar a los expertos que hagan una auditoría en la empresa para ver fortalezas, debilidades y sobre todo ser cumplidos con los impuestos. Claro. Mire, por ejemplo, hay negocios, ahorita aprovechando que estamos con la audiencia, con la radio audiencia, hay empresas hoy en día o negocios unipersonales, ¿sí?, que mueven 400, 300, 500 mil, 600 mil dólares, $1 millón. Y muchas veces estas empresas están tan inmiscuidas en la operación que descuidan esta parte. Y al descuidarla, yo no sé por qué en un momento hemos perdido la noción, no sé si ustedes se han fijado que hemos perdido la noción, ha perdido la noción del valor del dinero. Creemos que $1 millón es $1 millón de sucre. Creemos que $500.000 es $500.000 sucre. Yo no entiendo por qué. $500.000, $1 millón, $100.000 es muchísimo dinero. Claro. Aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces, es algo que yo llamo a la concientización del empresario. Yo he visto muchos emprendedores entrar, vamos, voy a hacer este negocio, vamos a poner esto aquí, ponen garantías, pero por una falta de revisión han caído en crisis por temas estrictamente dados con la parte impositiva, con la parte laboral, con muchos temas técnicos contables, porque creen que van a gastar. Esto es como cuando tú vas al médico, te hace un diagnóstico, te manda a hacer exámenes, te manda a tomar medicina, luego te viene, te controla, hasta que tú superas la enfermedad y estás mejor. Es exactamente lo mismo. Ingeniero, ¿en qué redes sociales nos encontramos a la Corporación Al Día para que seguramente de nuestros oyentes, televidentes también? En todas las redes sociales de Corporación Al Día nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram como Corporación Al Día. Muy bien, ahí y está. Nuestra página es www.corporacionaldía.com. Súper fácil de recordar, Corporación Al Día, para que nos pongamos al día en el tema de las auditorías en nuestras empresas. Ingeniero Carlos Luis Ávila, ha sido un placer, un gusto conocer un poco más de su empresa y también del entorno que debemos los ecuatorianos ser cumplidos también con el impuesto, porque genera sin duda alguna, de alguna manera, riqueza, ¿no? Y uno se siente en paz, está tranquilo, porque esto fortalece al Estado ecuatoriano. Así es. Muchas gracias. Muy importante. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Buenas tardes también. El ingeniero Carlos Luis Ávila. Qué interesante, ¿no? Siempre es interesante conocer estos puntos de vista, sobre todo en la práctica, ¿no? En la práctica. A veces la gente dice, mira, por ejemplo, lo que nos decía el señor Ávila. Porque a veces escuchamos tantas veces que la doble contabilidad ya no existe. Ya no existe. Ahora la información Muy puede complicado, que se cruza. muy difícil. Ya es complicado sí, ahí, ¿no? Efectivamente, todo está a través del servicio de rentas internas, ¿no? Y claro, hay tecnología, software que detectan enseguida, como decía el señor, de pronto tú compraste $10.000 en camisa. Sí, ¿de dónde? Pues, ¿cómo así? A ver, declare. A ver, ¿cómo así? A ver, póngase pilas, cuéntenos de qué se trata, cómo hace, etcétera, etcétera, Es ¿no? difícil ahora, sí. Y ahí justamente la transparencia para que obviamente sea todo lo correcto. Y así evitamos doble contabilidad, que ya no existe, insistimos, pero sobre todo que seamos justos, honrados.